¿Qué es lo otro que no te dicen los escépticos? Y repiten los así llamados antimisioneros. ¿Qué es lo otro que no te dicen? Muchas cosas no te dicen, muchas cosas las esconden, pero acá voy a traer algunas de las más importantes que debemos de tener presente. No te dicen qué es lo que los académicos definen como variante textual. Ya sabemos que existen más de 30.000 manuscritos y sabemos que puede existir hipotéticamente un número alto de 300.000 variantes o 400.000 variantes si comparamos los 30.000 manuscritos. Ahora, ¿qué significa una variante? ¿De qué estamos hablando? Estimados oyentes, una variante textual, según los académicos, no se refiere únicamente a un error ortográfico o a una palabra. Por ejemplo, que en un manuscrito aparezca la palabra y en otro manuscrito no aparece. No solamente esto es categorizado como variante, sino que variante textual también es definida cuando inclusive falta una letra. Ahora, la pregunta es obvia. ¿Hay alguna manipulación? ¿Hay alguna conspiración detrás de el cambio de una letra? Inclusive, otro ejemplo de variante textual es que en un manuscrito, por ejemplo, diga Pablo fue a la sinagoga y otro manuscrito diga fue a la sinagoga Pablo. Esto se considera como una variante textual. Entonces, estimados oyentes, en estos casos no estamos claramente ante una manipulación malintencionada del texto, sino de simples variantes textuales que en nada afectan al texto. Lo que no te dicen los escépticos es que la mayoría de estas variantes, de esas supuestas hipotéticamente 400.000 variantes, es que son irrelevantes, como las que acabo de poner como ejemplo. Y estas son más del 75%. Son diferencias en ortografía, como por ejemplo frases que no contienen el artículo definido. Estamos ante simples errores de transcripción, no la evidencia de una conspiración, por favor. Ejemplos claros. En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 3, en la genealogía de Yehoshua, se menciona a Serach, en hebreo, Serach, el hermano de Pérez, hijo de Yehudá. Bien, estamos ante manuscritos griegos. La mayoría que dicen, transcriben Serach en hebreo, lo transcriben en griego como Sará. Pero resulta que hay otro manuscrito que dice Saré. Entre Sará y Saré, ¿cuál es la diferencia? Si el contexto del texto está diciendo que es el hermano de Pérez, es el hijo de Yehudá, todos sabemos de quién están hablando. ¿En qué afecta al libro de Mateo el hecho de que Serach sea traducido al griego como Sará o Saré? ¿En qué afecta? Absolutamente en nada. Pero esto es una variante textual que es presentada por los escépticos como un error. ¿Y cuántas variantes textuales existen como estas? Que son presentadas por ellos como errores y que el lector ingenuo, el lector de estos libros que ellos publican, llenos de sensacionalismo, de supuestas conspiraciones, desconoce. Y la única información que reciben de ellos es que existen 400.000 variantes, errores en el Nuevo Testamento. Y de esta manera, su apreciación por los escritos que registran las palabras del Mashiach y de sus primeros discípulos es afectada. La pregunta es, ¿afecta gravemente el texto que diga Sará o Saré? No, ¿cierto? Pero esto no te lo dicen, esto lo esconden para manipular tu percepción respecto a los documentos. En la misma genealogía, veamos otro ejemplo, en la misma genealogía y todos esos datos están en las conferencias que estaremos dictando. Aquí estamos, una vez más, resumiendo todo para que quede en una sola conferencia. En la misma genealogía de Yehoshua registrada en el libro de Mateo, se menciona a David, un ancestro de Rabbi Yehoshua.
Pero en algunos manuscritos aparece, además del nombre David, aparece la descripción de el rey. Es decir, unos documentos dicen David, otros documentos dicen David el rey o el rey David. ¿Afecta en algo esta variación textual el hecho de que David sea llamado rey? En nada afecta el mensaje del escrito. En Mateo 3:6 dicen la mayoría de los manuscritos que la gente era sumergida en el río Jordán. Pero hay otros manuscritos que dicen, no era en el río Jordán, era en el Jordán. Es decir, no mencionan río. Y otros manuscritos dicen dentro del Jordán. ¿En qué afecta esta variante textual? Todos están de acuerdo que era en el Jordán. Obviamente el Jordán es un río. Por lo tanto, no esté la palabra río en todos los documentos, o no todos los documentos digan en el río, sino en el Jordán. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué afecta? En nada, absolutamente en nada afecta. Otro ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 1 verso 18, algunos manuscritos dicen Jesús, el nombre con que han traducido al griego Yoshua. Otros manuscritos no dicen Jesús, dicen Cristos. Otros dicen Cristos Jesús, otros dicen Jesús Cristos. ¿Esta variante afectó en algo al texto? ¿Hay alguna conspiración detrás de todo esto en borrar el nombre del Mesías y solamente dejar el término Mesías o Cristos? Por supuesto que no, pero esto no te lo dicen los escépticos ni los críticos de la mesianidad de Rabbi Yoshua. Solamente te dicen, en Mateo 1:18 hay una variante textual, en Mateo 3:6 otra variante, en Mateo 3:5 otra, y así manipulan la percepción de los lectores ingenuos. Entre paréntesis, voy a decir algo. El nombre Jesús, en griego, quizás muchos no lo saben, y es parte también de esta supuesta conspiración que trataron de cambiar el nombre del Mesías para esconder el verdadero nombre hebreo. Es una falacia, es una mentira. El nombre griego Jesús no surgió con el cristianismo, señores. El nombre griego Jesús, de hecho no es un nombre griego, es un nombre hebreo traducido al griego o transliterado con las letras que existen en griego, de tal manera que el nombre Yeshua y Joshua pueda ser traducido, pueda ser sonoro para la lengua griega. Jesús aparece por primera vez en un documento judío, la Septuaginta, un Targum, una traducción hecha por judíos antes de que naciera Rabbi Joshua. Allí aparece el nombre Jesús. De hecho, Talilán y otros lexicon y otros documentos antiguos que se dedicaron a recopilar nombres de judíos que vivieron entre el siglo IV antes de la era común, siglo IV antes de la era común, al siglo III después de la era común, nombres de judíos que aparecían en fuentes literarias, epigráficas o en papiros. Existe la evidencia, se recopila la evidencia de alrededor de 48 judíos que tenían el nombre Jesús. En el primer siglo, ¿qué significa esto? ¿Que el Mashiach se llamaba Jesús? No, por supuesto. No, su nombre no era la transliteración del hebreo al griego, porque, muy fácil saberlo, en el libro de Mateo dice, su nombre será Yoshua, o pongámoslo en griego, Jesús, porque él salvará a su pueblo. Cuando leemos en griego, no existe conexión ninguna con el término salvar y Jesús. La conexión gramatical existe solamente en el texto hebreo. Su nombre es Yoshua porque él Yoshia, porque él salvará. Por lo tanto, su nombre claramente fue en hebreo. De hecho, ni siquiera fue arameo. Buscamos Peshitta, el Nuevo Testamento en arameo, y vemos ahí el libro de Mateo en la sección donde dice su nombre será, en arameo dice Yeshua, porque él salvará. No existe conexión en arameo entre Yeshua y salvación, no existe. La única conexión
que existe es el hebreo Yehoshua, Yoshia. Por lo tanto, su nombre fue claramente Yoshua. Ahora, lo que les estoy evidenciando entre paréntesis, aunque me estoy saliendo un poco del contexto de la conferencia, es que hubieron judíos en el primer siglo, al menos existieron 48 judíos con el nombre Jesús, es decir, el nombre helenizado de Yehoshua. Así que el nombre Jesús no surgió con el cristianismo. No existe una conspiración que trató de cambiar y borrar el nombre. ¿Por qué? Porque es muy obvio cuando leemos los escritos de los primeros discípulos que Josué bin Nun, Josué, el hijo de Nun en español, también es llamado en el libro de Hechos Jesús. Y todo el mundo sabe que su nombre es Josué. Bien, otros ejemplos de variantes textuales. Mateo 1:22. Todos los manuscritos dicen, Él salvará a su pueblo. Su nombre es Josué porque Él salvará a su pueblo. Pero en un manuscrito siriaco, dice que Él salvará al mundo. Y claramente es una variante textual. Debemos de reconocer que acá en esta variante sí el efecto es significativo, ¿no? No es lo mismo salvar al mundo que salvar a su pueblo. Pero aún así, la salvación que debe comprenderse como restauración, la salvación del pueblo, ¿qué significa? La restauración del pueblo, en este caso del pueblo de Israel. Es un equivalente a la salvación del mundo, a la restauración del mundo. ¿Por qué? Porque según la Torá y los profetas, cuando Israel llega a ser la nación modelo, es decir, vive de acuerdo a la Torá, las mismos se convierte en una nación luz, la luz del mundo, la luz de las naciones, como dice el profeta Isaías. ¿Qué le sucede al mundo? El mundo, si se deja influenciar por la luz de Israel, entonces el mundo será restaurado, el mundo será salvo también. ¿Y quién fue el que originó la salvación? Hashem a través del Mashiach. Por lo tanto, aún cuando existe esta variante en el texto siriaco, en uno de los manuscritos que dice que Él salvará al mundo, y en los textos griegos dice que Él salvará a su pueblo, no existe una variante teológica significativa, porque ya dije, la salvación de Israel trae salvación al resto del mundo. La restauración de Israel trae restauración al resto del mundo. Pero aún así, aún sin que afecte teológicamente, el hecho de que todos los manuscritos más antiguos, griegos, digan que Él salvará a su pueblo, es decir, Israel, y que posteriormente exista un documento siriaco que diga Él salvará al mundo, la deducción es muy obvia. No hay que romperse la cabeza, como se dice vulgarmente, para saber que el mundo o la salvación del mundo es una alteración intencional del texto que dice salvará a su pueblo. Y obviamente entonces esta alteración ha de ser descartada. Muy simple, muy sencillo, no se altera el contexto teológico de dichos manuscritos, de dichos escritos, sino que es muy fácil deducir cuál es el texto manipulado, alterado. Cuando analizamos todas estas variantes que les he puesto de ejemplo, y de hecho son ejemplos para que veamos cuál es la mayoría de las variantes de estas hipótesis 400.000. Ninguna de ellas toca temas de carácter teológico, como ya dije, o sea, o temas centrales que se transmiten en los escritos de los primeros discípulos. Es decir, por ejemplo, no hay una variante textual que diga, por ejemplo, que hay un manuscrito que diga que las mujeres fueron al sepulcro el día primero de la semana, como dicen todos los manuscritos, y que, por ejemplo, misteriosamente hay un manuscrito que dice todo lo opuesto, que fueron no el primer día de semana, sino el quinto día de la semana. Entonces hay una conspiración, porque quizás robaron el cuerpo y después lo trajeron y cosas similares que les gusta inventar a los escépticos. O que, por ejemplo, existe un manuscrito donde aparezca que Shimón Kefá le dijo a Yoshua,
tú eres el Mashiach, y en otro manuscrito misterioso diga, tú no eres el Mashiach. Estas variantes no existen, estimados oyentes. No existen variantes como estas que les acabo de poner hipotéticamente hablando. Luego, lo otro que tratan de insinuar es, como ya dije, una conspiración por parte de la Iglesia Católica, por parte del Imperio Romano, etc. Si estos textos cayeron en manos de la religión imperial, seguramente fueron alterados intencionalmente. ¿Para qué? Para beneficio del imperio. Estimados oyentes, no hay evidencia de ello, no hay bases para ello. Y las dos grandes variantes que verdaderamente nos harían pensar el final del libro de Marcos, que en los manuscritos más antiguos no aparece el final del libro de Marcos. Todos los manuscritos antiguos finalizan con el espanto, el susto en que quedaron las mujeres al ver el sepulcro vacío. Sin embargo, ni siquiera el cristianismo esconde esta realidad. En las editoriales cristianas, si ustedes ven las Biblias que ellos publican, allí notarán al pie de la página las notas. El final del libro de Marcos no aparece en manuscritos antiguos. La otra variación textual que nos haría pensar o merecería el análisis de todos nosotros, simples lectores, simples analistas, no somos especialistas en esta materia. La otra variante que nos haría pensar es la siguiente. El evento registrado en el libro popularmente Juan, en el cual traen una mujer que acaba de cometer adulterio y Yoshua aboga por ella. En los manuscritos más antiguos no aparece ese evento, pero de igual manera no es algo que la Iglesia católica o cristiana está escondiendo para que el mundo entero no se entere. Si en efecto hubiese sido una conspiración por parte de la Iglesia, de los monjes, añadir algo más nuevo para alterar el texto con el objetivo de manipular la percepción del lector, pues obviamente estuviese aún en nuestros días escondido. Al contrario, es de conocimiento público que los manuscritos más antiguos no contienen estas secciones. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay algunos que dicen, bueno, si es la última parte del libro de Marcos, es posible que con el tiempo se perdió la última página, se rompió el papiro y los manuscritos entonces copiaron el libro de Marcos hasta donde llegaba. Por lo tanto, no contenían el final. Pero posteriormente se encontraron otros manuscritos que sí contenían el final y entonces se comenzaron a hacer manuscritos con todo el final. O existe la otra opinión, que es que dado a que Mateo y Lucas sí hablan del final, entonces hubo quienes dijeron también Marcos debe tener un final y entonces inventaron todo aquel final que hoy aparece en la mayoría de las ediciones cristianas. Similar ocurre con el evento que mencioné del libro de Juan. Como les comentaba en días atrás, estimados oyentes, si según el catolicismo Jesús no tiene padre biológico, porque este es parte del planteamiento teológico cristiano y católico, entonces la pregunta es obvia. ¿Por qué, si realmente existió una conspiración por parte de la Iglesia Católica y los monjes, por qué no quitaron, no borraron las genealogías del Yosef ben David, del padre de Yoshua, antes de publicarlo? Realmente el hecho de que aparezca la genealogía de Yosef en el libro de Mateo y el libro de Lucas es un estorbo para la teología cristiana. La única razón por la que aparecen las genealogías es porque desde la antigüedad allí estaban y los copistas, para ser justos con los textos, las continuaron transmitiendo, aunque esto fuese una información que les estorbara en su pensamiento teológico. Jesús, hombre divino que no tiene padre biológico. La única razón por la que aparecen las genealogías de Yosef es porque, según sus autores originales, Yosef es su padre. De lo contrario, ¿cuál es la razón de registrar una genealogía que no le pertenece a Yehoshua? ¿Por qué insertarla si Yosef no es el padre? Muchos dicen, bueno, es porque hubo una adopción.
porque Yosef adoptó a Yehoshua. Tampoco tendría sentido. Quien plantee el caso de adopción desconoce el contexto histórico de Israel. Desde antaño hasta nuestros días, tener derecho a reinar en Israel solamente es si se es descendiente de David. Por lo tanto, si la persona no desciende genéticamente de David, no puede tener acceso al reino, aunque sea adoptado. Si ese niño su padre biológico no es descendiente de David, no tiene derecho al reino. Esto es muy obvio para cualquier persona que conozca de historia judía. Si el Imperio Romano manipuló los textos, ¿por qué no quitaron las secciones donde claramente son los romanos los culpables del asesinato de Rabbi Joshua? Si ahora los romanos son los buenos, si ahora el Imperio Romano es el que lleva el estandarte del Evangelio y de Jesús, y como los definen a ellos, entonces ¿por qué no borraron del Nuevo Testamento a los romanos asesinando a Joshua? Claramente ellos fueron los culpables. Si los papas no se casan, ¿por qué dejaron registrado que el primer y supuesto papa, es decir, San Pedro, tenía una suegra? ¿Por qué no aprovecharon la conspiración, la reedición, la manipulación de los textos y borraron? Solamente ¿qué les costaba? No les costaba nada. Es una breve sección que dice que Pedro tenía una suegra. ¿Por qué no la borraron? ¿Realmente ustedes creen que hubo una conspiración por parte de los papas? Seguro que no. Si según el catolicismo, el cristianismo primitivo, Jesús es Dios encarnado, ¿por qué dejaron escrito al final del libro de Mateo que Jesús dijo a sus discípulos: he recibido autoridad? ¿No es esto contradictorio? Si Jesús es Dios, entonces Jesús no necesita recibir autoridad. De hecho, estimados oyentes, si Jesús es Dios, es una incongruencia que sea llamado rabino. ¿Por qué? Porque el rabino tiene que aprender. El simple hecho de identificarlo, de que sus discípulos lo identifiquen como rabino, equivale a que él no es Dios, ni Dios encarnado. Porque Dios no necesita aprender, porque Dios no necesita recibir autoridad, porque Dios es Dios. Entonces, si hubo una conspiración para adaptar los textos a las creencias del imperio o la iglesia, ¿por qué no agregaron términos como, por ejemplo, la Madre de Dios, María la Madre de Dios, o la Trinidad? En ninguna sección de los escritos de los discípulos aparece el término Trinidad ni María Madre de Dios, en ningún lugar. Y son una de las, podemos decir, de las bases sobre las cuales se estructura la teología católica. Si según el catolicismo ya no estamos obligados, o la persona que sigue a Jesús no está obligada a guardar la ley, ¿por qué dejaron el dicho propio de Rabbi Joshua: no he venido a dejar sin efecto la ley? ¿O por qué no tacharon o borraron o no transcribieron en las copias que hicieron los textos donde Saúl habla bien de la ley? No son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados. ¿Por qué no se les ocurrió borrar esos textos que hablan en contra de la teología cristiana? ¿Por qué? Porque respetaron lo que allí estaba escrito. Porque no existe una conspiración para manipular los textos. Obvio que sí existieron manipulaciones, sí, pero no con la intención que los escépticos quieren hacer creer a los demás. Si los padres de la iglesia eran antisemitas y se dedicaron a alterar los textos deliberadamente, ¿por qué en ellos Yehoshua es llamado el rey de los judíos, el hijo de David? Debiesen de borrar esta identidad de Rabbi Joshua como judíos, el rey de los judíos, como hijo de David. Qué extraño que Dios sea hijo de David, qué extraño que Dios sea identificado como rey de los judíos, lo cual es sinónimo a hijo de David. ¿Dios tiene padre? Debiesen de haberlo borrado, pero no lo hicieron porque no existe una conspiración. En fin, si hipotéticamente hubo una conspiración para manipular los textos, hicieron un pésimo trabajo. Dejaron secciones en estos textos donde claramente van en contra del imperio y en contra de los planteamientos teológicos de la iglesia.
Lo que trato de decirles es que de la manera en que los resultados de las investigaciones académicas de personas que saben lo que hacen, los resultados que exponen al público, son presentados por los escépticos de una manera manipulada. ¿Con qué objetivo? Justificar su escepticismo. En segundo lugar, si son escritores de profesión, es causar sensacionalismo, causar controversia y por supuesto hacer mucho dinero. Como el Código de Da Vinci, que en realidad es una novela. Es una novela, sin embargo, a los sensacionalistas les gusta la novela y toman por cierto lo que el autor plasma en ellas, que hubo realmente una conspiración. Y por supuesto, aquellos que de entre los judíos objetan sobre la mesianidad de Rabbi Joshua repiten la misma información manipulada de los escépticos. Pero claro, no usan balanzas parejas, no usan las mismas medidas para juzgar a los escritos que a ellos les convienen. Por ello, esta conferencia tiene el motivo de asistir a los estudiantes seriamente y poner en perspectiva las investigaciones académicas sobre los escritos de los primeros discípulos. Sin esconder nada, porque no escondemos nada. Queremos informar, queremos poner en evidencia la realidad de las investigaciones académicas, tal y como son, sin decir verdades a medias y usando balanzas parejas para todos por igual.